Hola, ¿cómo están? Nosotros somos del grado cuarto, grupo B de la capacitación de informática, de la materia Espacio y Sociedad. Nosotros les vamos a hablar sobre el clima y sus diferentes tipos de diversidades. Esperamos sea de su agrado. Bueno, nosotros les vamos a dar una breve explicación sobre la distribución global del clima, empezando porque la Tierra se divide en tres zonas climáticas, por cómo les pega el sol. La tropical cerca del Ecuador, que es súper caliente, la templada donde vivimos nosotros, con las 4 estaciones, y la polar en los extremos, que es puro hielo. Pero el clima no solo depende de la latitud, también influyen otros factores, como lo son la altitud. Por eso hace frío en las montañas, aunque estén en el trópico, y las corrientes marinas también. Por eso en Reino Unido hace tanto frío como en Canadá. Aunque están a la misma latitud, la corriente del Golfo los calienta. El relieve igual importa, porque las montañas detienen las nubes. Y para ordenar todos esos climas, los científicos usan clasificaciones, que la más famosa es el sistema Köppen. Divide el clima tropical lluvioso AF o el desértico BWH. Entonces, la distribución global del clima depende de las zonas en donde nos encontremos y de todos esos factores. Y bueno, así explicamos por qué Puebla es templada y no polar. Hola, buenas tardes. Nosotros somos del equipo 2 y les hablaremos sobre los patrones climáticos. Primero, ¿qué son? Son condiciones atmosféricas a largo plazo, temperatura, precipitación, viento, que caracterizan una región, promediadas durante 30 años o más. Determinan la biodiversidad, economía y recursos hídricos. Los principales tipos incluyen tropical, seco, templado, continental y polar, caracterizados por su amplitud térmica y nivel de lluvia. Los tipos de patrones climáticos son el tropical, seco, árido, templado, continental y polar. Sus características principales son la regularidad, son los promedios esperados de tiempo meteorológico en una zona. Cambios a largo plazo, a diferencia del tiempo diario, el clima se analiza en décadas. También la influencia del aire, formadas por masas de aire con diferentes temperaturas y humedades que chocan y crean frentes. Sus principales influencias son la circulación atmosférica. La curvatura de la Tierra provoca que las latitudes bajas, Ecuador, reciban más energía que los polos. La troposfera. La mayoría de los fenómenos ocurren en esta capa inferior de la atmósfera. Los cambios climáticos, alteraciones provocadas por la actividad humana que cambian las temperaturas globales y los patrones de lluvia. Sus fenómenos meteorológicos asociados son tormentas y huracanes, perturbaciones intensas con viento fuerte, sequías prolongadas, falta de lluvia por periodos extendidos, olas de calor, variaciones extremas de temperatura y los cambios en los patrones de lluvia, que son lluvias concentradas o sequías más largas afectando la agricultura. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tipo de infraestructura que hay en cada tipo de clima. En el clima cálido las casas son frescas con materiales ligeros como madera o palma, techos altos y muchas ventanas para que circule el aire. A veces están elevadas para evitar inundaciones. En el clima seco las viviendas tienen muros gruesos de adobe que mantienen la temperatura estable, tienen pocas ventanas y colores claros. En el clima templado las casas son hechas de ladrillo, madera o concreto. Están adaptadas al frío y al calor con buena ventilación y aislamiento moderado, en muchos casos calefacción o aire acondicionado. En el clima frío se construyen con materiales aislantes como madera, piedra y techos inclinados para la nieve, ventanas pequeñas o dobles para conservar el calor. También incluyen sistemas de calefacción. En el clima polar las viviendas están muy bien aisladas, con estructuras compactas y pocas aberturas para evitar la pérdida de calor. Se usan materiales especiales y diseños como iglús o casas modernas para soportar temperaturas extremas. Y ahora, ¿qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que atraviesan un lugar durante largos periodos de tiempo, años o décadas. Incluye elementos como la temperatura, la lluvia, el viento y la humedad y la presión del aire. A diferencia del tiempo que cambia del día a día, el clima se describe como que suele ser un ambiente, un lugar de forma general, por ejemplo, si es cálido, seco o lluvioso.
Hola, somos el equipo 4 y nuestro tema es el impacto del clima en las actividades económicas. Bueno, el clima influye directamente en la forma en que las personas trabajan y producen bienes y servicios. Dependiendo del tipo del clima de una región, se desarrollan distintas actividades económicas. Por ejemplo, en climas cálidos y húmedos, como los tropicales, se favorece la agricultura de productos como el café, el cacao y frutas. En cambio, en climas fríos, las actividades suelen centrarse más en la ganadería o la industria, ya que el cultivo es más difícil. En zonas con clima seco o desértico, la escasez de agua limita la agricultura, por lo que se desarrollan actividades como la minería o el turismo. Por otro lado, en climas templados hay mayor variedad de actividades, ya que las condiciones son más favorables para la agricultura, el comercio y la industria. Además, el clima también puede afectar negativamente. Fenómenos como huracanes, sequías o heladas pueden provocar pérdidas económicas importantes, dañando cultivos, infraestructura y afectando el empleo. En conclusión, el clima no solo determina qué actividades económicas se pueden realizar, sino también su estabilidad y crecimiento. Entender esta relación es fundamental para aprovechar mejor los recursos naturales y prevenir riesgos. Hoy en día, con el cambio climático, este tema es aún más importante, ya que se obliga a la sociedad a adaptarse, innovar y buscar soluciones sostenibles para proteger la economía y el medio ambiente. El clima es el estado promedio de la atmósfera en un lugar específico, calculado a lo largo de un periodo largo de tiempo, generalmente 30 años o más. Se refiere a la forma en que se repiten o distribuyen las condiciones climáticas a lo largo del tiempo o en diferentes zonas. Tenemos tipos de clima. El clima templado influye en la cultura porque tiene estaciones. En invierno se usan abrigos, las casas tienen calefacción y la comida cambia según la temporada. También la cosecha en otoño. Así, las culturas cambian durante el año. El clima tropical es el clima de las zonas más cercanas al Ecuador, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. No existe el invierno como lo conoces. En los climas fríos, las personas celebran tradiciones relacionadas con el invierno como la Navidad y el Año Nuevo, donde conviven en familia y usan luces para iluminar los días oscuros. En el clima seco, tipo de clima con muy poca lluvia durante el año, donde hace mucho calor de día y fresco o frío de noche. La vegetación es escasa, días calurosos y noches frescas o frías. En resumen, el clima no decide todo, pero pone las reglas en juego. Las culturas son, en gran parte, la forma creativa que encontramos los humanos para vivir cómodos, seguros y felices, adaptándonos a lo que nos da el entorno. El río Duero es compartido por España y Portugal. Se localiza en la península ibérica, ocupando una gran parte del norte de España. Está afectando gravemente a nuestra agricultura. Portugal y España, con menor reproducción de agua, perjudican las comunidades y ecosistemas. Debemos de respetar el convenio que tenemos. España propone mejorar la eficiencia del riego y reducir el desperdicio de agua. Portugal propone monitorear constantemente el caudal y establecer límites claros de épocas de sequía. En 1998 se hizo el primer convenio, donde el tratado de agua iba a ser entre ambos gobiernos. Y no solo eso, también afecta cada vez más en el cambio climático. Cada vez llueve menos y eso hace que esté en sequía. Hay reuniones 2 veces al año entre ambos países para revisar que se cumpla la Comisión de Desarrollo. En resumen, los ríos que se comparten son gestionados por un convenio controlado por España y Portugal. España controla el agua del río hacia arriba y Portugal no se encarga legalmente acondicionarse para que tengan un mejor control. Simplemente pelea, pero legalmente está obligado a coordinar. España se quiere asegurar de que lleguen a 2.700 millones de personas para vigilar un poco el río. Hoy voy a hablar sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, ocurrido en el 2026, considerado una de las crisis ambientales más graves de los últimos años. Este desastre se originó en la zona petrolera de Campeche, cerca del complejo Apcatún-Polchuk. Aunque en un inicio las autoridades mencionaron que el problema comenzó en marzo, posteriormente se confirmó que la fuga inició entre el 6 y el 7 de febrero del 2026. A partir de ese momento, el crudo comenzó a derramarse de forma continua en el mar.
El alcance del derrame fue muy grave, ya que la contaminación se extendió por más de 900 kilómetros de costa. Esto afectó principalmente a los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas, e incluso se reportaron residuos en Texas, en Estados Unidos. En cuanto a lo ocurrido, todo comenzó con una fuga en un ducto de submarino de 36 pulgadas que transportaba petróleo. Durante varias semanas el crudo se vertió sin ser detenido. En marzo, pescadores y habitantes empezaron a notar manchas de chapopote en las playas, así como la presencia de peces y otras especies marinas muertas. Sin embargo, en ese momento las autoridades negaron la causa real y lo atribuyeron a fenómenos naturales a un barco desconocido. No fue hasta abril, gracias a la presión de organizaciones ambientales y al uso de imágenes satelitales, que Pemex reconoció que la causa fue una falla en su propia infraestructura. Las principales causas del desastre fueron una falla estructural en el ducto, la falta de mantenimiento y la negligencia administrativa, ya que la información sobre la fuga no se reportó a tiempo a los altos niveles. Esto provocó incluso la destitución de varios funcionarios responsables. Las consecuencias han sido muy graves. En el aspecto ambiental, el petróleo contaminó playas, manglares y arrecifes, dañando gravemente la biodiversidad y afectando especies como tortugas y aves y peces. En lo económico, miles de pescadores perdieron su fuente de ingresos, con una caída de hasta el 60% en el producto pesquera y una fuerte disminución del turismo. Además, más de 900 toneladas de residuos petroleros han sido recolectados en las costas y miles de personas participan en los laboratorios de limpieza utilizando embarcaciones, drones y maquinaria especializada. Actualmente, aunque la fuga ya fue controlada desde febrero, los labores de limpieza continúan. Se estima que las consecuencias económicas, sociales y ambientales podrían durar varios años. En conclusión, este derrame no solo evidencia el impacto de la actividad petrolera en el medio ambiente, sino también la importancia de la transparencia, el mantenimiento adecuado y una respuesta rápida entre este tipo de emergencias. Las consecuencias actuales y futuras del clima. En la actualidad, el cambio climático ya está afectando a nuestro planeta de muchas formas. Podemos ver sequías, inundaciones, huracanes e incluso incendios forestales cada vez más intensos. Estos fenómenos no solo dañan la naturaleza, sino también a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables que pierden sus hogares, sus cultivos o el acceso al agua. Además, el aumento de la temperatura global está provocando el derretimiento de los glaciares y el incremento del nivel del mar, afectando ciudades costeras en todo el mundo. Si pensamos en el futuro, hacia el año 2050, las consecuencias podrían ser aún más graves si no actuamos a tiempo. Podría haber mayor escasez de agua, más desastres naturales y migraciones de personas que buscan mejores condiciones de vida debido al clima. Sin embargo, también hay soluciones. Podemos aplicar estrategias de mitigación y adaptación como el uso de energías limpias, la reforestación, el cuidado del agua y la construcción de ciudades más sostenibles. En conclusión, el clima no es solo un fenómeno natural, sino un tema que impacta directamente en nuestra vida. El futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. El clima es un elemento fundamental que influye en la vida de la Tierra, ya que determina las zonas climáticas, los patrones de tiempo y las condiciones en las que viven las personas. A lo largo del mundo, el clima no solo afecta la ubicación de los acontecimientos humanos, sino también las actividades económicas, la cultura y la organización social y política. Además, la relación entre la sociedad y la naturaleza ha generado impactos importantes, como el cambio climático, que hoy en día provoca riesgos naturales y aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades. Por ello, es necesario promover un uso responsable de los recursos y aplicar estrategias de mitigación y adaptación. En conjunto, comprender el clima es importante para tomar mejores decisiones para cuidar el planeta y construir un futuro más sostenible. Gracias por su atención.